nacional, Cristian, el más conocido Cristian El Tano Zulli, diputado del Partido Justicialista. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo está, diputado? ¿Bien? Bien, bien, bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué desastre está el ANSES? Bueno, sí, yo por lo que hablo con la gente y sobre todo con los compañeros que trabajan ahí adentro, sí, la verdad que es una situación angustiante, es una situación donde hubo despidos, va a seguir habiendo despidos, donde lamentablemente la calidad de la atención cada vez se va a ver más reducida, porque van a haber menos operadores y cada vez más gente. También, por otro lado, se han sacado muchos programas importantes, se han congelado también, como por ejemplo el Progresar, para los chicos que están estudiando. Hoy estaba escuchando un dato muy fuerte, que en los barrios de emergencia hay el 50% de deserción escolar de los chicos en edad escolar, porque también se ha sacado la obligatoriedad de la escolaridad en la asignación universal, por ejemplo. Eso pasó de largo y eso fue una política muy, muy importante en cuanto a lo educativo para reforzar la inserción escolar, y hoy en día, bueno, vemos que todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, va desfinanciando el ANSES, pero también por otro lado se van desfinanciando todos estos programas también que eran fundamentales. Sí, los programas, la mayoría están cerrados, no funcionan, muchos de ellos se han cerrado. Pero acá hay un caso que voy a tocar en un ratito que tiene que ver con una madre que le dieron el subsidio por hijo. Así no es, Melanie, subsidio, el subsidio por hijo le dieron al padre, y el padre es un tipo que abandona. Ella fue a ANSES a hacer un trámite y no puede cobrar ella la plata del hijo. No puede cobrar ella porque el nene tiene el apellido del padre y bueno, esto ahora voy a explicar bien, pero ella no raro, puede. Porque claro, por la experiencia que yo tengo, son trámites que en 30, 60 días estarían solucionados ya. Hoy el ANSES le dice que no, la plata cobra el padre. El padre no le pasa la plata al hijo. No, o sea, hay algo judicial en el medio, hay una resolución. Bueno, es la única, porque si no es un trámite administrativo. Es ¿no? un trámite, pero debería serlo. Pero es muy lento todo esto. ¿Cómo estás viendo? Estás en un congreso lamentable, perdóname, pero lo que se ve y de lo que cuando se ve o reforma o el escándalo o todas estas situaciones que permanentemente ocurren en el Congreso, hay como una ausencia de verdaderas políticas en el Congreso. ¿Cómo estás viviendo el Congreso Nacional hoy desde la Cámara de Diputados? Bueno, sí, la verdad que me ha tocado presenciar mucho circo también, ¿no? Hasta golpes de puño entre, me acuerdo, Lisandro Almirón y Sago. Cuestiones, gritos, chicanas, qué sé yo. La verdad que en lugar de debatir a veces sobre las leyes y sobre el futuro del país, a veces debatimos a ver quién es más corrupto, ¿no? Yo te tiro los bolsos de López, yo te tiro el 3% de Andis, y así estamos dando vuelta encima en una vara moral ficticia que puso el gobierno, que ya vemos que para mí son una banda de delincuentes, porque si le roban a los discapacitados, ya digamos le pueden robar al que sea, pueden manotear cualquier caja, ¿no? De todas formas, Cristian, desde los bolsos de López hasta las propiedades de Adorni, todo es corrupción, ¿no? Sí, es un tema transversal a los partidos políticos, eso es cierto. Malos funcionarios corruptos hay en todos los partidos, lamentablemente. Lo que yo sí veo que en este gobierno hay como, bueno, hace poco también salió del fiscal de la causa de Andis como una asociación ilícita, ¿no? Por parte del Estado, o sea, un armado del Estado para meter mano en determinadas cajas. Y ahí es donde vemos que la cuestión, que el relato que entró muy bien de sacar la casta, era en realidad que ellos querían ser la casta, ellos querían tener todos los beneficios que tiene la casta, porque Adorni lo que hace es una cuestión de que, bueno, primero criticaba al que estaba enfrente por llevar a no sé quién en los aviones y después lleva a la misma esposa en esos aviones. Claro. O sea, una cuestión de cinismo, ¿no? Que maneja el gobierno y que llegó gracias también a ese discurso que hoy vemos que la verdad no se da. Pero también entran, vamos a ser sinceros, esto penetra en la cuestión cotidiana porque la economía también está mal y eso repercute mucho. Claro, influye mucho. Ahora, sí, Horacio. Ahora, el impacto en la sociedad es distinto, indudablemente, porque tenemos este grado de corrupción a cielo abierto, grotesco, grosero, pero la sociedad no se espanta, no se espanta tanto como un José López. Claro, porque fue un tema mucho más gráfico. Yo igual creo que
Que lo de Adorni sí penetró porque es mucho más fácil de explicarle a la gente, por ejemplo. Claro. Lo de Adorni, Que Libra, sofisticado. que tiene que explicar qué es una criptomoneda y cómo más o menos podría llegar a configurarse una estafa. Creo que, y sobre todo también porque la gente viene aguantando y diciendo, bueno, yo me ajusto mientras el gobierno también se ajuste. Ahora, yo hago todo este sacrificio para que Adorni se vaya de viaje a Aruba con la mujer y no, la verdad que no. Claro, claro. Y la pregunta que yo te hago, Cristian, es específicamente este bajo nivel de la política, esta baja estrepitosa, estaba buscando la encuesta, perdón, de las encuestas hoy de la imagen del presidente que bajó estrepitosamente por varias consultoras. Del otro lado, ¿qué aparece? Porque del otro lado no aparece nada, ¿viste? Si por ahí la gente dice, bueno, si no es esto, ¿qué será? ¿No? Y estamos a un año de elecciones. ¿Y qué hay del otro lado? Bueno, yo creo que hay un armado incipiente, creo que se está armando un espacio que es el MDF, que responde a Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en caudal electoral la provincia más importante, y creo que está empezando a ir hacia el interior. Sí es cierto que falta un proyecto político, la propuesta de ese candidato. Candidatos yo creo que hay varios dando vueltas, creo que el más potable, el más fuerte hoy es Axel, pero sí es cierto que tenemos que proponerle algo superador a la gente, ¿no? Que hay otro camino. Claro. Que hay otro camino, que no es nada más el ajuste, sino que hay otra Argentina que se puede hacer entre todo, y creo que está empezando el camino Axel para hacerlo. Hace poco también inauguró diferentes charlas, diferentes escuelas, espacios para discutir todas estas cuestiones, que creo que las tenemos que discutir porque tenemos que rediscutir muchas cosas. Como él dice, nuevas canciones, que a alguno por ahí le molesta, a mí me parece que es necesario debatir muchas cosas. ¿Qué rol, por ejemplo, va a tener el trabajador, que es el sujeto político histórico del peronismo dentro de nuestro movimiento, nuestro proyecto político? Porque, por ejemplo, hay nuevos trabajadores, los trabajadores de las aplicaciones, los desafíos a futuro como la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos con las organizaciones sociales? ¿Va a volver a ser una asistencia directa o indirecta del Estado hacia esos programas? ¿O va a ser manejado por organizaciones sociales que vimos también las consecuencias que tenía muchas veces con demasiados piquetes? Por ejemplo, gracias a Dios no era acá, pero enfrente vimos cómo terminó la cuestión, dándole tanto poder a determinados personajes, o los dirigentes políticos, o los dirigentes sindicales también, porque cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la reforma laboral, ¿por qué no le llegamos? Bueno, no le llegamos muchas veces porque no nos creen. Nos ven a los políticos, a los sindicalistas en la tele y cambian de canal porque hay muchos sindicalistas que, vamos a ser sinceros, viven en Ginebra o bajan de una BMW y el trabajador tiene que tomar el subte todos los días o el colectivo. ¿Y qué representación podemos llegar a tener con esa clase de dirigente? Entonces hay que hacer una autocrítica y hay que ver hacia dónde avanzamos con esta nueva propuesta, ¿no? Claro. Y en esto de considerar nuevas figuras, digamos, ¿qué importancia le das? En orden de lo que decías, digamos, conseguir o recuperar la credibilidad de esa pérdida. Sí, es muy importante. Para mí, por ejemplo, Axel Kicillof tiene un perfil de transparencia y honestidad también. En la provincia de Buenos Aires, fíjense que él no tuvo una causa por corrupción en una de las provincias más difíciles de manejar, que tiene más caja, que tiene más funcionarios, y la verdad que no conocemos escándalos por lo menos de corrupción por parte del gobernador. Y me parece que esa impronta es importante para lo que se viene. Decir que no somos todo lo mismo, que no venimos a hacer lo mismo tampoco que hicimos en el gobierno de Alberto, porque la verdad que nos fue muy mal haciendo eso, o no haciendo, como era el gobierno de Alberto, pero creo que esa imagen y esa cuestión que tiene transparencia Axel es algo que tenemos que explotar. Algo que se hizo en esa alianza o en el gobierno de Alberto Fernández fue la unidad por unidad. Ese es un dilema también que se debate en el peronismo. Es un dilema, pero que yo creo que con internas se podría llegar a saldar. Yo creo que soy un partidario de que las internas, unas buenas pasos, podría llegar a saldar algún tipo de cuestión. Porque vamos a ser sinceros, a ver, no hay mucha disonancia en cuanto a lo que es la ideología o los puntos clave de lo que puede llegar a tener un país. Sí diferimos por ahí en espacios de poder. Yo lo que veo es una puja de poder entre un espacio y otro, allá por lo menos en Buenos Aires, que después eso se replica lamentablemente a las provincias, digo lamentablemente porque vivimos en esas internas que no tienen nada que ver con nosotros, pero creo que se puede llegar a saldar todo eso en una buena paso. Como diputado nacional, reclamás la autovía, pero el otro día estuvieron
tuvo un empresario acá, el presidente de la FECOR, y bueno, hay mucha preocupación porque hay un parate, ya de por sí hay un parate, sí. Hay despido, no hay guita, no hay plata, pero a su vez las empresas que están todas al costado de la autovía, el que vende chapa hasta el empresario que transporta camiones o lo que sea, están todos parados con esta obra. ¿Qué pasa con este tema? ¿Cómo no se vislumbra la autovía? Porque a mí, yo me río cuando me anuncian el segundo puente y veo que una autovía no se termina. Sí. Además, un segundo puente hasta prometido por el mismo Milei, que lo vemos demasiado lejano. Muy lejos, yo no lo creo. Sí, yo tampoco, lamentablemente. Pero nosotros, por ejemplo, hemos realizado con la diputada Nancy San, también con el diputado Raúl Haddad, un proyecto de declaración de interés acerca de la paralización de esta obra. También hasta las máquinas. También le hemos puesto en los informes que le vamos a hacer las preguntas a Adorni, si todavía queda algo de Adorni para finales de este mes, también a ver cómo va a seguir la financiación de esta autovía también, si se va a seguir, si no se va a seguir, qué proyecciones tiene. O sea que la preocupación está. Ahora, estamos frente a un gobierno que no cree en la obra pública. Lamentablemente, está toda parada la obra. Toda parada, y la que estaba funcionando la volvió a parar, como esta, que vimos ahí algún movimiento, pero nada, al final siempre prima lo que es el gasto fiscal por sobre otra cuestión, ya sea expansión, crecimiento económico, actividad financiera, lo que sea, siempre ellos tienen esta cuestión hasta cruel del déficit fiscal y nada más, no miran nada más. En la Cámara de Diputados la oposición tiene minoría hoy, ¿no? Hoy somos minoría, sí. O sea que mucho no se puede lograr. Y estamos siempre peleando con los números, pero lamentablemente después el envión que tuvo también, porque hay que decir, la gente le dio otra vez un voto de confianza a Milei y por eso ellos ganaron muchísimos espacios. Ellos venían de casi, no tenían que renovar ningún diputado, a ganar todo lo que tenían que ganar, y hoy están casi en 98 diputados. Nosotros estamos en 92. Bueno, pero ese termómetro cambió. Cambió porque, por esto que decía María, de los niveles de desaprobación que está teniendo, según diferentes consultoras, el gobierno. A partir de eso, ¿creen ustedes que pueden llegar a conseguir consenso con otros sectores en el Congreso? Yo creo que hay que hablar con todo. Hay que hablar hasta con los gobernadores que en algún momento votaron en contra, que para nosotros son los intereses del pueblo, pero hay que ir a buscarlo, hay que ir a hablar. De hecho, se han juntado con muchos dirigentes opositores de nuestro gobierno, como Monzó, Pichetto, Massot. Me parece algo saludable, me parece que hace bien al debate. Ahora, lo que nosotros, por más que haya cambiado esta cuestión social, este termómetro social, no tenemos que dormir en los laureles, no tenemos que pensar que el único enemigo de Milei es Milei mismo. Nosotros tenemos que ir con una actitud propositiva. ¿Qué le vamos a proponer a la gente? No es solamente oponernos por oponer porque Milei es malo, ¿sí? Tenemos que ver cómo reconstruimos además este país, porque lo están dinamitando, le están entregando todos nuestros recursos naturales, están entregando todos derechos laborales que hemos tardado años en conseguir. ¿Por qué te da miedo? Votaste en contra del tema de la ley de glaciares, pero ¿por qué te da miedo que pasen a las provincias y que las provincias lo manejen? ¿Te da temor eso? A ver, a mí lo que me da temor es que justamente se cambie un criterio que proteccionista, obviamente, por un criterio netamente económico. Nosotros sabemos que los gobernadores lo que van a hacer, van a buscar plata fácil y recursos para sus provincias, lo cual es un debate que tenemos que encarar entre desarrollismo y ambientalismo. Está bien, hay que darlo de cara a la sociedad. Yo creo que sí, también. Por supuesto, pero somos nosotros los responsables también, y como dice la Constitución, lo que tienen que poner por lo menos lo básico en cuanto a criterios ambientales. Claro, y límites indiscutibles. Para que esa cuestión de voracidad económica no se coma a los recursos naturales. Claro. Y con respecto a la reforma, ¿qué pasó? ¿Qué crees que pasó? ¿Cuál es tu postura con respecto a la reforma laboral? ¿Va a servir? ¿A quién va a beneficiar? ¿No vamos a tener más desempleados? Recién salí a la calle un minuto a fumar y pasó una persona y lo despidieron de portero de un colegio. O sea, es todos los días y es permanentemente la radio una caja de resonancia de todos los conflictos. Lo que te pregunto es, ¿qué va a pasar con esta reforma? ¿A quién le va a beneficiar? Bueno, en la reforma laboral, yo lo decía el otro día en la charla que dimos, no hay un solo artículo que beneficie a los trabajadores. No hay uno solo. ¿Seguro, Cristian? No hay uno solo. A ver, crean, por ejemplo, lo que es el Fondo de Asistencia
laboral, que para que básicamente se pague un fondo de despido en una caja. Eso ya existía, ¿verdad? O sea, no existía, no existía, porque a vos te tenían que pagar la indemnización, sí o sí. Ah, claro. El Fondo de Asistencia Laboral es justamente una caja que te van a dar el día de mañana cuando te quieran despedir. Después, por Hoy ejemplo... no existe, o sea, mañana me despiden, a mí no me indemnizan. No, sí te indemnizan con este fondo que se va a crear. Con este fondo. Exactamente. Que no tiene nada que ver con lo que yo iba a cobrar antes y me echaban. No tiene nada que ver porque además la indemnización se sacan lo que son las horas extra, lo que son, por ejemplo, el aguinaldo, las vacaciones pagas. Sí. Se usa solamente como índice el sueldo básico. Sí. Después, por otro lado, se terminaron las horas extra, porque ahora tenemos el banco de hora, que mucha gente la remaba con las horas extras, por ejemplo. Claro, muchos, llegaba a fin de mes con las horas extras. sobre todo gente que trabajaba, por ejemplo, en los cajeros, supermercados Sí, y todo eso, usaban mucho este recurso. Hoy ya no está. Hoy te dicen, bueno, trabaja 4 horas más y mañana entras 4 horas más tarde. Que también te desacomoda la vida, ¿no? Porque si uno por ahí porque tenemos otro fenómeno también, que es el pluriempleo. Hoy la gente está teniendo 2 hasta 3 trabajos para llegar a fin de mes y no llega a fin de mes. Sí. Entonces eso te va a desacomodar también la changa que vos estabas haciendo de Uber, poner el mismo día y te desacomoda. Entonces son todas cuestiones que no beneficia a ningún trabajador. Un artículo que pinta de cuerpo entero la ley, por ejemplo, es en el paquete fiscal que venía también con esta ley, le sacaron los impuestos a los bienes suntuosos. ¿Qué son los bienes suntuosos? Embarcaciones, naves, autos de más de $120.000. Le bajaron todo el impuesto, le eliminaron el impuesto, mientras que a los trabajadores le sacan derecho. O sea, esa ley, ese artículo te pinta entero lo que es la ley. ¿Para quién va dirigido? A los que más tienen, los que siempre ganaron en la Argentina, los que nunca perdieron ni con nosotros. Porque es mentira que los empresarios perdían con el peronismo. No, se hicieron más ricos que nunca, porque había consumo, nuestras políticas son de consumo, ¿no? Y eso nosotros creemos en el círculo virtuoso de la economía, que hablaba Perón, y que a través del consumo también crecen las empresas, y eso va redistribuyendo la riqueza a través de un Estado presente. Por eso tampoco tiene ningún tipo de beneficios para pymes, por ejemplo. ¿La reforma laboral? No hay nada, solamente son facilidades para despido. Y hay muchos diputados y legisladores que dijeron que esta ley no es para generar trabajo, eso es mentira, es para facilitar despido, nada más. Que además en esta Argentina, en donde el consumo, el crecimiento económico está caído, vamos a pensar que un empresario ahorra un poquito, ¿no? Despidiendo gente. Bueno, ahorra unos manguitos y ¿qué va a hacer? ¿Va a poner otra empresa para que no le compre nadie su producto? Claro. No, la va a volcar en una timba, va a hacer un plazo fijo, la va a reinvertir en algún otro sector que no es productivo y que no genera empleo. Claro. Pero es la Argentina que vivimos. Hoy los sectores que ganan son los extractivistas, como la minería, el refinamiento de petróleo, por ejemplo, y el agro, que son los que más o menos generan divisa y con eso más o menos van planchando el dólar. Pero no son sectores que generan mucho empleo. Son gestores que se emplean empleos más o menos locales, zonales, y no es algo que te hace redistribuir la economía, como la riqueza, como son, por ejemplo, empresas y fábricas que vemos todos los días están cerrando, ¿no? Y se toma conciencia así de la situación, porque, por ejemplo, nosotros tenemos Tapevicuá, es la de Virasoro, la maderera. Alal tenemos en Goya. En Corrientes vos te vas por Junín, hay miles de negocios cerrados. Se cerraron más de 70 kioscos en la capital. La pregunta, ¿alguien vos creés que está tomando conciencia de esto que es casi... Bueno, nosotros estamos informados porque nosotros vemos y palpamos la realidad, pero ¿vos creés que el ciudadano, la política en general, está tomando conciencia que la situación la gente la está pasando mal? Yo creo que sí, porque bueno, todos, además políticos somos personas, tenemos amigos de toda extracción, de todo pensamiento, de toda ideología, gente laburante, laburó toda su vida, que no tiene nada que ver con la política, y todos te comentan que no la están pasando bien. No. El que antes podía ahorrar, ahora no ahorra. El que antes llegaba a fin de mes, ahora no llega. Y todos están peor que antes. Hasta los que tenían plata en su momento, hoy no le venden a nadie. Ni siquiera el que tiene puede ser un emprendimiento de 4 o 5 negocios en la capital, también le va mal. Están cerrando, están dejando locales, los alquileres están por las nubes. O sea, va una economía por un lado y una economía, la real, que es la microeconomía, la del bolsillo de la gente, va por otro. Sí. Cristian, y el PJ de Corrientes, no existe, ¿no? Bueno, la verdad que yo el PJ de Corrientes no soy parte. Yo en su momento dije lo que pensaba, no estaba de acuerdo con las decisiones que se estaban tomando de parte de Buenos Aires sobre todo, y ciertos actores que vinieron acá a ser delegados de Buenos Aires como TAIS.
En su momento hemos renunciado, por eso no somos parte de esta conducción. Y lamentablemente, con mucho pesar mío, tuvimos una elección desastrosa, la provincial, que fue la peor derrota del peronismo de la vuelta a la democracia en la provincia. Y bueno, lamentablemente todo eso hizo que tengamos menos municipios. Creo que las alianzas no fueron las mejores. En su momento le dijimos, y bueno, hoy quedó lo que pasó en todo eso, ¿no? Hoy tienen que salir con la ambulancia a levantar heridos que justamente en la campaña no se manejaron de la mejor manera. Así que bueno, pero yo soy peronista, yo quiero que le vaya bien a mi partido, ojalá que podamos repuntar. Lo veo un partido medio frenado, esperando una decisión de alguien que algún día se despierte en Buenos Aires. Martín Barrio Nuevo, que es peronista... Perdón, Martín Barrio Nuevo, que es un peronista de nadie puede dudar su condición, sus padres fueron todo es en alianza con Ricardo Colombi. ¿Cuál es tu visión de eso? A mí no me gustó, pero de ahí a echar a esos compañeros me parece no estoy hablando de echar, pero... que no hay la solución, por lo menos. No, pero de todas formas, no hay como que reorganizar, hablar... Yo creo que sí, yo creo que hay que ampliar las bases del peronismo. Con el peronismo solo ya... ¿Y por qué no te gusta la alianza con Ricardo Colombi? Y porque, a ver, eso ya es una cuestión personal mía. Yo entiendo que en política hay que hablar con Colombi, pero bueno, ya es una cuestión mía de que yo he militado tantos años en contra de Colombi y bueno, pero es más mi cuestión, es personal. Entiendo que la política se hace con diálogo y tenemos que ampliar esa base electoral y creo que Colombi puede ser un socio el día de mañana, ¿por qué no? Pero siempre que la columna vertebral sea el peronismo y el proyecto peronista. Y no, claro. Sí, anteriormente decía, esperando una decisión de afuera, ¿no? Que baje línea. Sí. Justamente eso fue lo que dividió. Claro, exactamente. La bajada de línea. Sí, es que hoy el PJ es una delegación del PJ bonaerense. Es así, del PJ de Buenos Aires, de la capital. No se toma una decisión sin antes consultar a alguien de allá. Y bueno, creo que en eso hay una cuestión de que esto se está muy quieto, el peronismo, viendo qué pasa en la interna de otras provincias. Ah. Y creo que nosotros tenemos que salir a armar ya para lo que viene, que para mí es Axel Kicillof. Pero bueno, como veo que esa interna está allá, entonces ya se instala acá, entonces el que sale a armar acá ya lo miran de reojo. Y creo que tenemos que... Y vamos a terminar todos juntos. Yo creo que vamos a terminar todos juntos, pero creo que hay que arrancar ahora. Vos en un momento cuando te preguntaron por el PJ, por el Partido Justicialista, hiciste una autocrítica. Dice, hay que hacer una renovación estratégica y si nos seguimos mirando el ombligo, tendremos Milei por 4 años más. ¿Qué pensás que está pasando? ¿Quién se mira el ombligo? Bueno, yo creo que nos seguimos mirando el ombligo, lamentablemente. Creo que hoy hay alguien que se está queriendo erigir como principal opositor, que es Axel, y que lamentablemente hay muchos compañeros que cuestionan esa conducción, ¿no? Y creo que eso se podría haber llegado a salir a través de una interna, la cual no se hizo en su momento, y bueno, seguimos estirando un poquito esta discusión y ver a ver quién, el PJ de Buenos Aires, bla, bla, de la provincia. Y seguimos todavía, sobre todo desde las provincias, mirando qué es lo que pasa allá. Y creo que tenemos que ir con otra cuestión, con otro armado, mirando sobre todo lo local y saliendo a convencer a la gente, porque le tenemos que hablar a la gente. Basta de hablarnos entre nosotros. No vivimos hablando entre los dirigentes y nos olvidamos de los vecinos, de la gente, que son los que realmente la están pasando mal. ¿Qué va a pasar el 29 de abril con Adorni? Porque el jefe de gabinete tiene entre el informe de gestión y su gestión personal, digamos, su asunto personal, y va a ser un bombardeo de preguntas. ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, lo vamos a estar esperando a Adorni el 29. Hay que ver, aparentemente lo están sosteniendo fuerte. Sí, está ahora está de vuelta, salió a un acto público, ¿no? Está en un sí, lo abraza Milei con todo, Karina lo blinda. Lo blinda. Yo creo que porque, algunos me preguntan por qué, yo creo porque son lo mismo, porque tienen las mismas prácticas, las mismas mañas, y entonces se cubren entre ellos. Pero los costos, el costo político es muy grande. El costo es muy grande, o sea, ¿hasta cuándo? Es una situación bastante seria, porque otro planteo, otra hipótesis es tapar quilombo por quilombo. Es decir, si sacás a Adorni... La economía por ahí pasa de lado, una cosa así. Claro, o queda libre expuesto en donde la cara visible ahí es el presidente. Yo no los veo tan estratégicos.
Para mí es, o sea, no lo subestimo porque por subestimarlo estamos así como estamos y está Milei, pero no creo que vayan más allá de ir tapando baches como lo van haciendo con todo, con la economía, con lo político. Van tapando baches porque son muy inexpertos en esto. Es un partido que, recordemos, se formó hace 6 años, obviamente que tiene a la casta también de su lado, que en eso se armó bien, con los Menem, los Sturzenegger, los Burri de la vida, Caputo. Y bueno, y a través de eso van viendo a ver qué hacemos acá. Bueno, ahora vamos a ver con Trump que nos preste plata para tratar de sobrevivir las elecciones. Sobrevivieron las elecciones y van, no te digo que son unos inoperantes, porque por algo están y por algo se llega a presidente, no cualquiera llega. Pero creo que no hay tanto para mí, tanta estrategia en eso. Creo que van surgiendo los problemas y ellos van tapando como pueden. Ahora, a mí me preocupa el domingo dijo Milei, hizo una reflexión, es falso que estamos mal, porque a mí me preocupa eso, cuando de golpe en este país muy vertical, que un presidente te diga no estamos mal, es como que a lo mejor mucha gente se convence que no estamos mal y que o tiene la expectativa o la esperanza de que algo puede cambiar. ¿Vos tenés expectativas que esto puede cambiar, que la política económica del presidente puede llegar a llevar algún cambio? A ver, en la micro, ¿no? En la micro, más que nada, que es la que la está pasando mal. Que es lo que la estamos viendo mal. Yo creo que lo más preocupante es que ellos no la vean, no vean el problema. Porque si nosotros ¿Vos crees que no lo ven? Yo creo que ellos tienen un relato fuerte y que hasta ellos mismos muchas veces se convencieron del relato. ¿Qué pasa? Generalmente cuando tenés un relato te podés convencer. Y gobierno muy verticalista. Entonces, cuando hay una conducción muy fuerte, yo creo que ahí ya... Bueno, ellos siempre tuvieron hasta una cuestión cuasi mesiánica de la cosa, ¿no? De que Milei vino a poner orden y que está en el camino correcto, pase lo que pase. Y creo que si no la están viendo, me parece mucho más preocupante que en el caso de que estuvieran tapando con mentiras, ¿no? Porque vemos que los datos que dan son todos dibujados, todos inflados, le van buscando la vuelta. Estamos creciendo, pero cuando te dicen que estamos creciendo, no te dicen que están creciendo solamente estos sectores que hablamos recién, que no generan trabajo, y todos los demás están cayendo, como por ejemplo el sector textil, el sector de la construcción, el industrial en general. Cuando te dicen, no sé, bajamos la inflación, no te están diciendo que estamos en un proceso inflacionista hace ya más de 6 meses, que ahora vamos a estar en un 3,5, 3,3, dicen algunos, y que lamentablemente esto va a seguir empeorando porque tenemos en el medio una guerra que va a hacer encarecer el precio del petróleo, lo cual hace que todo se encarezca. Tenemos tarifas impagables, lo que pagamos de luz, lo que pagamos de agua, lo que pagamos de transporte, es una locura. No hay cómo aguante. La gente está tomando créditos de Mercado Pago todo el tiempo para pagar la tarjeta, para pagar el otro préstamo. Y en la micro yo no les veo salida a esto, porque sobre todo no la están viendo del gobierno. A ellos solamente le importa que la hojita Excel le dé positivo. Mientras tanto, la gente la está pasando muy mal. Me siento para la miércoles. Perdón. Gracias, Cristian Zully, muchas gracias. Que vuelvan CES, dicen los oyentes. ¿Qué dice? Extrañan a CES, hizo una muy buena gestión. Sí, claro. Sí. Ojalá volvamos todos, Gracias, estuvimos hablando con el diputado nacional Cristian Zully. Señores, la temperatura a esta hora de la mañana, mientras los despedimos, ya hacemos la pausa y ya volvemos. 22 grados 6 décimas de temperatura, cielo parcialmente nublado, humedad del 87%, con viento del sudeste a 13 kilómetros la hora. Hacemos una pausita, ya volvemos. ¡Qué guay!